Hola amigos de Diario El Pueblo, Patrimonio Cultural de Arequipa. En este momento nos encontramos con sommelier y administradora de Zíngaro, aquí ubicado este restaurante en el cercado de la ciudad, Vanessa González. Ante todo, muchísimas gracias por recibir al diario. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias a ustedes por la visita. Bueno, estamos muy contentos de recibirlos y de contarles un poco del trabajo que venimos haciendo alrededor del vino aquí en Zíngaro. Ya estamos a semanas de esta fiesta importante que es la Navidad y ya como se sabe, muchas personas acostumbran en sí a acompañar la cena navideña con lo que es un buen vino. Ahora, yo quisiera comentar o iniciar, mejor dicho, lo que es esta entrevista preguntándote, ¿cómo es que las personas pueden unir lo que es el vino con una comida? Porque algunas no saben, no se tiene mucho conocimiento alrededor de ello. Sí, en realidad hay mucha información alrededor del vino. Algo que nosotros queremos comunicar y es, bueno, se dice que el vino es la bebida ideal para acompañar las comidas después del agua, ¿no? O sea, el agua es la básica y después sería el vino. Entonces es una bebida muy gastronómica y justamente eso es lo que nosotros queremos promover aquí en Zíngaro sobre la experiencia que se puede vivir comiendo un plato y acompañándolo del vino adecuado. Obviamente cada uno de nosotros tenemos diferentes paladares, diferentes gustos, diferente olfato y estamos acostumbrados a comer diferentes cosas. Pero sí hay vinos que se pueden, sí existen maridajes, esto se llama maridaje, ¿no? El arte de combinar el vino con la comida, como un matrimonio. Ninguno se debe opacar y los dos deben a tener una versión mejorada, ¿no? De eso se trata en realidad. Entonces, nosotros en esta ocasión hemos preparado un pack, bueno, hemos preparado dos en realidad, dos recomendaciones de vinos, de packs de vinos que hacemos para la cena navideña, teniendo en cuenta que la cena navideña, bueno, puede ser muy variada y es de acuerdo a las costumbres de cada familia. Generalmente aquí comemos pavo, pero también se come chancho. Entonces, dependiendo de qué vayamos a elegir, nosotros a nuestros clientes les tratamos de hacer un maridaje personalizado, ¿no? Nos dicen, mira, en mi casa vamos a comer pavo con un relleno que tiene embutidos, o vamos a comer un chancho agridulce. Entonces, de acuerdo a cada caso, podemos hacer un maridaje personalizado, pero también podemos tener un maridaje más o menos general. A ver, vamos a comenzar en todo caso por el favorito de todos los arequipeños, lo que es el pavo. Ya. ¿Con qué podemos acompañarlo? ¿Qué tipo de vino es el ideal para este platillo? Bueno, el pavo, bueno, generalmente lo hacemos horneado, pero algo que hay que tener en cuenta en el maridaje es que no solo importa la carne, sino qué le vamos a poner a la carne. El pavo es una carne blanca, ¿no? Podríamos hablar que es algo parecido al pollo, pero no se sirve solo pavo, digamos, ¿no? Se le pone siempre una salsa, es más, se le inyecta al pavo, creo que naranja, o a veces tiene salsas agridulces, pueden ser diferentes glaseados. Entonces, eso es lo que nos va a marcar el maridaje, ¿no? Generalmente, este pavo viene acompañado de ensaladas, que tienen frutas, que tienen cremas, ¿no? Entonces, pensando en la diversidad de platos que se sirven en Navidad, yo recomiendo un vino rosado, ¿no? Ahora, tenemos el mito de que el vino rosado siempre es dulce. Cuando nosotros hablamos de vino para maridaje de platos salados o agridulces, por lo general vamos a apostar por vinos secos, ya vamos a apostar por vinos secos. Este vino, por ejemplo, es un rosado de Pinot Noir. La uva se llama Pinot Noir, es una uva de origen francés, con la que se hace el famoso champán. Pero además de eso, este vino rosado es un vino hecho en Argentina, es un vino bastante fresco, eh, bastante ligero, que no va a opacar nuestra comida, sino que nos la va a complementar, exacto, la va a refrescar, ¿no? Y nos va muy bien con platos agridulces. En general, los vinos rosados son conocidos por ser los vinos más versátiles, porque no es ni un blanco ni un tinto, está como en el medio. Refresca como un blanco, pero tiene un poquito más de sabor y de cuerpo, casi no llegando a ser un tinto, ¿no? Entonces, ahí es que tenemos los vinos rosados que y sus ensaladas, sí, claro, ¿no? Pensando en eso, podría ser un vino rosado. El vino rosado, hay que recordar que su temperatura de servicio es entre 6 y 8 grados, es decir, se sirve frío, ¿no? No se debe servir a una temperatura más alta para que nos ayude el tema de la acidez, a no dispararse la acidez.
No, en realidad la clasificación de seco, semiseco, es algo que aquí lo usamos mucho, pero cuando pensamos en vino semiseco, lo que conocemos por vino semiseco, en realidad es muy diversas las opiniones de cada persona. Estamos hablando generalmente de un vino dulce, ¿no? No empalagoso, pero medio dulce. En realidad no existe esta clasificación de seco, semiseco y dulce. Bueno, sí, en los espumantes sí está muy clara y tiene que ver con la cantidad de azúcar residual que tiene un vino. Es decir, cuando nosotros hacemos vino, poniéndole un súper sencillo, agarramos la uva, la aplastamos, sacamos el jugo de la uva y naturalmente la uva tiene unas levaduras que se van a comer el azúcar. Se comen el azúcar y se vuelven alcohol, mágicamente. Los que son los vinos más dulces, Los vinos más dulces, ¿con qué platillo podríamos claro, acompañarlo? en realidad el vino dulce es cuando esa fermentación se interrumpe y queda azúcar. Entonces tenemos un poquito más de azúcar, en algunos casos podemos dejar más azúcar, en otras menos azúcar. Los vinos rosados pueden ser de todos los estilos. Cuando hablamos de un vino dulce, idealmente los vinos dulces son para acompañar postres y postres que no sean más dulces que el vino, ¿no? Entonces Claro. nos quedan muy bien postres como pay de limón, mousse de maracuyá, ese tipo de frutas medias cítricas, ¿no? Porque el postre no debe ser demasiado empalagoso. Si vamos a usar postres de chocolate, por ejemplo, hay otro tipo de maridaje que podemos hacer. Uno maravilloso es nuestro pisco. Un shot de pisco, un mosto verde, ¿no? Con el chocolate le va súper bien, pero también si queremos usar vino, podemos usar vino Porto, que es el vino que en realidad es un vino con denominación de origen de Portugal, que es un vino fortificado, que aguanta muy bien el chocolate bitter, ¿no? Algunas personas, bueno, yo sí tengo la duda. ¿El vino se puede combinar con otro bebida alcohólica? ¿Se puede hacer eso? ¿O es Ah, que siempre se tiene que tener tomar en sí puro. su certeza, claro, del vino? O sea, el vino, si tú te refieres a mezclarlo mezclarlo como hacer como coctelería. Sí, claro, como sangría, tinto de verano, todo eso es coctelería, justamente, donde la base es el vino y se mezcla con otro tipo de cosas, los famosos spritz que están tan de moda, ¿no? Se usa prosecco. Es válido como coctelería. Para eso no necesitamos un super vino, necesitamos un vino básico, porque el vino no va a ser el protagonista ahí, ¿no? Porque lo estamos mezclando con otras cosas. Si nosotros queremos, tampoco yo diría que es ideal para el tema de maridajes, en realidad, ¿por qué? A ver, porque la sangría por lo general, bueno, como le hacemos acá con gaseosa o con jugo de naranja, es bastante dulce, ¿no? Entonces, puede ser para un piqueíto o algo así. Pero si queremos hablar de maridaje, porque en el maridaje, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a encontrar los sabores del vino en la boca y los sabores de la comida. Entonces, hay un maridaje que todos conocemos, es el parrillero, ¿no? Un bife, una asado de tira, y un vino tinto. ¿Por qué? Porque el vino tinto tiene una parte astringente, esa parte que nos seca la boca, eso va a limpiar la grasa de la carne y va a hacer que la comida sea más agradable, ¿no? Entonces, esa es la combinación. Ahora, cuando nosotros hablamos de vinos rosados, vamos a sentir los aromas, de vinos blancos, de cualquier otro vino, vamos a sentir los aromas y encontrar aromas similares en el vino y en la comida, ¿no? Y cuando comemos es como se crea una experiencia muy agradable, ¿no? Apoyan mucho al tema de la comida. Y ya para ir terminando con esta entrevista, coméntanos, porque se tiene un falso mito, quizás sí lo podría denominar de esa manera, que un buen vino siempre tiene que tener un costo muy elevado, Ah, o sí, y que también tiene que tener muchos años de antigüedad. sí, hay muchos mitos en realidad en torno al vino. Por ejemplo, lo último que has dicho, lo de la antigüedad, ¿no? Mientras más viejo, mejor. Eso no aplica para todos los vinos, solo para los grandes vinos, pero no para los vinos que tomamos en día a día, que no tienen nada de malo en realidad, ¿no? Son vinos jóvenes diseñados para tomarse en los próximos 5 años. Y para eso hay que mirar el año de la cosecha y no comprarnos un vino del 2000. El vino es como un ser vivo, ¿no? Llega a su mejor momento y después empieza a decaer. Hay vinos diseñados para tomarse en este momento y después se van a volver como vinagre. En realidad, no el vino, sino el viñedo, ¿no? Cuando hablamos de vinos diseñados desde el viñedo, desde la plantita del viñedo, tiene que tener, no sé,
una plantita puede vivir hasta 120 años, ¿no? Entonces es diferente hacer un vino de una planta de 10 años que de una planta de 100 años. La concentración de aromas que va a tener la uva, ¿no? La plantita joven va a dar un vino como mucho más ligero, más fresco, y la plantita más vieja va a dar vinos más complejos, con otro tipo de aromas, ¿no? Bueno, en verdad la información que hay sobre el mundo del vino es infinita. Uno nunca termina de aprender, nunca termina de probar, y para eso nosotros los invitamos, a ti también te invitamos a que nos visiten. Organizamos catas todos los meses, catas de vino, donde probamos por lo menos 3 o 4 vinos en paralelo para que la gente pueda aprender, ¿no? Sobre cómo es la técnica de la cata, qué diferencias hay entre un país y otro, qué diferencias hay entre una uva y otra, ¿no? Y ir conociendo un poquito más y con qué queda cada tipo de vino, ¿no? Entonces eso es algo que... Ah, sí, perdóname los precios, no te respondí eso, sí. Los precios, tenemos vinos desde 40 soles, ¿no? Nosotros tenemos una tienda de vinos en Zíngaro que funciona como un e-commerce, es zingarowine.com, y ahí pueden pedir vinos desde 40 soles hasta el infinito. Ah, sí, son todos, en su mayoría tenemos argentinos, chilenos, españoles, franceses. Y bueno, por ejemplo, el pack de Navidad que estamos promocionando ahora, que es un espumante, un cava español, un vino rosado argentino y un blend de Portugal, está a 160 soles, ¿no? Que es bastante accesible. La idea, obviamente lo podemos personalizar de allá de acuerdo al gusto de cada cliente. Muchísimas gracias, señorita. Sí, muchas gracias. Eso sería todo. Muchísimas gracias por ver esta transmisión.